Vamos a ir al Señor en oración. Padre, sabemos que tú tienes un mensaje para nosotros hoy y te pido que por medio de tu palabra, Señor, tú nos des sabiduría y entendimiento. Padre, háblanos hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos días estaba tratando de hacer un envío de dinero a una persona. Ahora, lo he hecho varias veces antes y tengo 2 servicios en línea, no los voy a mencionar por nombre, pero tengo 2 servicios que me han servido bien anteriormente. Entonces dije, esto va a ser fácil. Y me metí al primer servicio y lo traté de usar. Pero me pedía más información de la que yo podía dar. Y por más que me esforzara, no tenía la información, toda la información que me pedía ese medio, ese sistema. Entonces dije, bueno, ni modo, voy a probar el segundo. Y el segundo, wow, fácil. Me dijo, en 15 minutos llegan sus fondos. Y como era de noche, me acosté confiado en que pronto el destinatario iba a recibir ese envío. Pero para mi sorpresa, al día siguiente me levanto, me meto para revisar el estado del envío y ahora me está diciendo que el dinero no va a llegar por una semana. Cuando la noche anterior me habían dicho que 15 minutos, perdón. Entonces digo, bueno, ni modo, tengo que ir a la tienda. Y fui a la tienda y de ahí hice el envío y todo llegó bien. Pero analicemos por un momento esa situación. Yo tenía en mi haber los fondos que la persona necesitaba. Y la persona tenía la necesidad de los fondos que yo tenía. Pero lo que faltaba era la manera, el medio de hacer llegar los fondos a la persona. ¿Sí? Yo tengo lo que la persona necesita, la persona tiene la necesidad, pero ¿cómo se atraviesa la distancia desde acá hasta allá? Estamos en la misma situación con Dios. Porque nuestra mayor necesidad es la gracia. La gracia de Dios, ¿qué significa? Significa su favor. Si Dios nos muestra su gracia, significa que Él nos trata de una manera amable, bondadosa, gentil, generosa, que nos ve con buenos ojos. Eso es lo que significa recibir la gracia de Dios. Es lo que más necesitamos. Que Dios no nos trate como pecadores, como criminales, como injustos, como merecedores de su castigo, sino que nos vea bien. Ahora, la buena noticia es que Dios es un Dios de gracia. Entonces, Dios tiene la gracia que nosotros necesitamos. No es que Dios no sea un Dios de gracia, Él lo es, Él tiene gracia. Y nosotros acá necesitamos la gracia de Dios. Pero ¿cómo se hace la transferencia? ¿Cómo nos llega a nosotros la gracia de Dios que tanto necesitamos? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar hoy. Y es también un punto de diferencia entre la Iglesia Católica Romana y lo que nosotros como evangélicos creemos que dice la Biblia. Nosotros estamos de acuerdo, primeramente comentemos esto, estamos de acuerdo en al menos 2 cosas. Primeramente, tanto católicos como evangélicos entendemos nuestra necesidad de la gracia de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, nos dice en Romanos 5:15, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. ¿Sí? Yo creo que católicos y evangélicos entendemos esto de la misma manera. Necesitamos la gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia. Y también, además, estamos de acuerdo en que esa gracia solamente nos llega por medio de Jesucristo.
que Jesús es el único canal de la gracia de Dios. No lo vamos a encontrar en ningún otro lado. Hasta aquí estamos de acuerdo, pero en estas semanas estamos realizando una serie de mensajes tituladas ¿Por qué no soy católico? Entonces obviamente tiene que haber alguna diferencia. Y aquí precisamente es donde llegamos al cruce de caminos, al punto de separación. Estamos de acuerdo en que Dios es un Dios de gracia y que necesitamos su gracia, pero entonces, ¿cómo nos llega? Esa es la pregunta. Porque la Iglesia Católica Romana enseña que los sacramentos son el medio que Dios usa para impartir su gracia a la humanidad. Por medio de los sacramentos, dice la Iglesia, nos llega la gracia de Dios. Y nosotros, en cambio, creemos que la gracia nos llega mediante la fe, sin la mediación de rituales. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La Iglesia Católica Romana, los sacramentos. Quizás te dirán que los tienes que recibir con fe, o sea, no niegan por completo la necesidad de la fe, pero al final te dicen que la gracia de Dios te va a venir por medio de esos rituales. Y nosotros creemos que la fe es lo esencial. Que cuando uno tiene fe en Dios, entonces esa fe es el canal, es el medio de la gracia de Dios. En esta mañana vamos a tratar de hacer dos cosas. Vamos a tratar de entender un poquito mejor esa diferencia entre la teología sacramental de la Iglesia Católica, la enseñanza sobre los sacramentos, y lo que creemos nosotros como evangélicos acerca de la fe, número uno. Y en segundo lugar, vamos a examinar muy rápidamente cada uno de los sacramentos para ver exactamente en qué estamos de acuerdo y dónde tenemos diferencias, según lo que entendemos. Y yo creo que esto, hermanos, nos va a ayudar a profundizar en nuestra fe, a poder explicarles a otros por qué creemos lo que creemos, no con un deseo de luchar o de pelear o de sentirnos mejores, sino para entender en realidad lo que Dios nos enseña en su palabra. Porque como vimos hace 2 o 3 semanas, lo que Jesús nos enseña a hacer no es desechar toda tradición, pero a examinar todas las tradiciones que hemos recibido a la luz de la Biblia. La palabra de Dios siempre tiene que ser superior a cualquier tradición. Ahora, según la enseñanza católica, los sacramentos son 7, que son el bautismo, la confirmación, los pueden ver ahí en pantalla, la Eucaristía, o sea, la misa, la penitencia o la confesión, el matrimonio, los votos sacerdotales y la extrema unción. Es interesante observar que nadie en realidad puede tomar estos 7 sacramentos. Porque si se casa, entonces no puede tomar votos sacerdotales. Y si toma votos sacerdotales, no se puede casar. ¿Ya? Pero según la enseñanza católica, estos sacramentos son señales eficaces de la gracia. Conllevan intrínsecamente lo que simbolizan. En otras palabras, son canales directos de la gracia de Dios que funcionan de una manera casi automática. Por ejemplo, si un católico va a misa y recibe la Eucaristía, entonces su iglesia le enseña que esa acción misma le ha traído la gracia de Dios. Si una pareja lleva a su bebé a bautizarse, entonces la iglesia le enseña que ese ritual le ha traído la gracia de Dios. Y muchos dirían que sí, que la fe es necesaria para que el sacramento sea eficaz, hasta cierto punto por lo menos.
Pero el enfoque está en el ritual y no en la fe. En cambio, nosotros creemos que la fe es lo principal. Como dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué? ¿Los sacramentos? No, mediante la fe. Entonces, la gracia de Dios, lo que necesitamos, Dios lo tiene, pero el sistema de envío, el modo en que nos llega, es solamente por medio de la fe. Ahora, entonces nos preguntamos, ¿cómo nos llega la fe? ¿Cómo la recibimos? Y Romanos 10:17 nos da la respuesta. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces tenemos un orden que nos dan estos versículos. Para tener fe, tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que oír el mensaje de salvación acerca de Jesucristo. Y después de oír el mensaje, lo creemos. Creemos el mensaje. Creemos en Jesús. Confiamos en Él. Esa fe, el hecho de creer el mensaje, es lo que nos da entrada a la gracia de Dios. El orden es oír, confiar y recibir la gracia de Dios. En realidad, el plan de salvación que Dios nos ha dado es sencillo. Hasta un niño lo puede entender. Y yo creo que las enseñanzas de la Iglesia Católica complican innecesariamente el proceso de la salvación. Porque interponen un montón de rituales que se consideran canales de gracia, en lugar de enseñar que la fe es lo que se necesita. Y dicho sea de paso, esto explica la razón que hay una diferencia entre una misa y un culto en una iglesia evangélica. Si ustedes se han dado cuenta, porque yo creo que casi todos hemos estado en una misa, el punto culminante de la misa, ¿cuál es? Es cuando el sacerdote eleva la hostia. Porque según el pensamiento católico, ese es el momento en que la gracia de Dios viene para todos los que reciben esa Eucaristía. Pero en un culto evangélico, la culminación del culto es la predicación de la palabra. Porque nosotros entendemos que lo que más necesitamos es la fe. ¿Y cómo nos llega la fe? Oyendo la palabra. En la Biblia, entonces, vamos a hablar sobre las bases o lo que se usa para defender estos diferentes sacramentos, pero muy rápidamente tratar de entenderlos. En primer lugar está el bautismo, que es el sacramento inicial. El bautismo católico, como sabemos, normalmente se hace a los bebés. Se considera que este sacramento limpia su pecado original y refleja la fe de los padres. El bebé es incapaz de tener fe, pero la Iglesia enseña que sus padres tienen fe por el bebé. Ahora, tenemos que decir que en la Biblia no hay ningún caso claro de un bebé, ni siquiera de un niño, que se bautice. Todas las personas que se bautizan en la Biblia lo hacen porque han tomado la decisión personal de confiar en Jesucristo. Y de hecho podemos decir que esto refleja el orden que Jesús mismo nos dejó en Mateo 28:19, donde Él dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué viene primero? Hacer discípulos. ¿Qué hacemos con los discípulos? Los bautizamos. Entonces ponemos las cosas al revés si bautizamos a alguien que todavía no es discípulo de Cristo. Al contrario, el bautismo es la señal
es para los que se han hecho discípulos de Jesús. Es una ordenanza que Él dejó, un acto de obediencia que refleja la fe de la persona. El bautismo no puede salvar a nadie. Es un testimonio simplemente de que uno ha recibido la salvación por la fe en Jesucristo. Puede servir para inspirar la fe de otros. Y esa es una cosa muy hermosa que sucede muchas veces en un bautismo. Que otros que están ahí dicen, wow, ¿esto de qué se trata? Y se ponen curiosos y entonces quizás ellos también tomen ese paso de fe. Pero la persona que se está bautizando ya es salva, porque ya ha puesto su confianza en Jesucristo. Entonces el bautismo es una demostración de la fe, y la fe es la que salva. El segundo sacramento es la Eucaristía, o la hostia que se celebra en la misa. Y la Iglesia Católica enseña que el pan y el vino se convierten físicamente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, aunque retienen su sabor y su olor y su apariencia de pan y de vino. Ellos se basan en las palabras de Jesús cuando Él dijo, este pan es mi cuerpo. Lo toman de una manera totalmente literal. Pero Jesús solía hablar usando comparaciones. Por ejemplo, en otra ocasión Él mismo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, si tomamos esa frase con la misma literalidad, tendríamos que decir que en ese momento el cuerpo de Jesús se convirtió en madera. Pero es obvio que no, ese no es el caso. Es una comparación. Jesús está diciendo, yo soy como una puerta para las ovejas por donde entran y salen. Entonces, del mismo modo, cuando Él dijo, este pan es mi cuerpo, nos daba a entender que el pan representa su cuerpo, es un símbolo de su cuerpo. De la misma manera, si tomamos la frase, este pan es mi cuerpo, de una manera totalmente literal, tendríamos que imaginarnos que en ese momento Jesús, que todavía estaba vivo, pues tuvo pedazos de su cuerpo que se deshicieron para convertirse en ese pan. Pero entonces, si el pan y el vino no se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo, sino que lo representan y lo simbolizan, ¿cuál es el propósito de tomarlo? Bueno, Él mismo nos lo dijo en Lucas 22:29. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. La celebración de la Cena del Señor es un recordatorio. Nos sirve para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Podríamos incluso decir que es una ayuda o sostén para nuestra fe, porque es una señal que nos lleva nuevamente a Jesús, pero no tiene ningún poder en sí mismo. Solo el poder que tiene es recordarnos, que hagamos memoria. Ahora bien, el bautismo y la Cena del Señor que hemos mencionado son las dos ordenanzas que Jesús nos dejó y tienen bases bíblicas y las celebramos. Las entendemos de una manera diferente de lo que explica la Iglesia Católica, pero sí celebramos esas dos cosas, no como rituales que tienen poder en sí mismos, sino como actos de obediencia y recordatorios. Pero entonces, ¿qué de los 5 sacramentos más, los que quedan? Bueno, el tercer sacramento, muy rápidamente, es el matrimonio. La Iglesia Católica enseña que el único matrimonio válido es el matrimonio hecho en una Iglesia Católica. Ningún otro matrimonio sirve, según las enseñanzas de la Iglesia Católica. Pero en la Biblia descubrimos que el matrimonio es una norma universal. No es algo solamente de la Iglesia. Desde el principio Dios casó a Adán y Eva, antes de que existiera la Iglesia. El matrimonio es para
toda la honra para todos. Ahora, por supuesto, es cierto que Jesús hizo su primer milagro en una boda y de esa manera honró el matrimonio. Y también es cierto que el matrimonio es un cuadro que representa la relación entre Dios y su pueblo, y así lo debemos ver. Pero el matrimonio es para todos. Nadie se salva por casarse en una iglesia católica y nadie se pierde por casarse en otro lugar. La extrema unción, que es quizás el último sacramento, porque es para el final de la vida, es lo que se aplica a los que están a punto de morir. Y este sacramento tiene su base en el pensamiento católico en Santiago 5, 14 al 16. Ahora observen, miren con cuidado, a ver si ustedes ven en este pasaje la extrema unción. Dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La Iglesia Católica enseña que la extrema unción prepara al alma para entrar a la eternidad. Pero estos versículos describen algo totalmente diferente. Podríamos decir que hasta describen lo opuesto. No hablan de morir, sino de vivir. Y no mencionan en ningún lado a un sacerdote. Estos versículos más bien describen un ministerio de sanidad y no la preparación para la muerte. El sexto sacramento que vamos a mencionar es la penitencia. Ahora, la historia de la penitencia como sacramento es muy interesante, porque demuestra el problema que surge cuando hacemos malas traducciones de la Biblia. Cuando San Jerónimo, allá por el V siglo, hizo su traducción al latín de la Biblia, que es la traducción que se ha usado por más de 1000 años en la Iglesia Católica, él tradujo, cuando Jesús dijo arrepiéntanse, él puso la traducción hagan penitencia. Pero eso no es lo que significa la palabra. Hacer penitencia y arrepentirse son dos cosas diferentes. Hacer penitencia es ir con un sacerdote que te dice, mira, para mostrar que estás bien arrepentido tienes que hacer esto y esto y esto y esto. O sea, es purgar tu propio pecado haciendo acciones dolorosas o difíciles. Mientras que el arrepentimiento es una decisión del corazón. Es un cambio de perspectiva, un cambio de mente. Es decir, lo que hice estuvo mal, ofendí a Dios, ya no lo quiero hacer. Entonces, cuando la Biblia nos habla de confesar nuestros pecados, no dice que vayamos con un sacerdote a hacerlo. En el Antiguo Testamento se confesaban los pecados en presencia de los sacerdotes, pero todavía no era para confesárselo a sacerdotes, sino a Dios. Y en el Nuevo Testamento, y de esto vamos a hablar más la próxima semana, el ministerio sacerdotal no existe tal y como la Iglesia Católica lo practica. Y más bien, cuando la Biblia nos habla de confesión, es confesión primeramente a Dios. Como nos dice, por ejemplo, el Salmo 32:5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Aquí David describe lo que él hizo y no fue a confesar sus pecados a los sacerdotes, sino a Dios. Se los confesó. Y Santiago 5:16, el versículo que leímos hace un momento, nos habla de confesar nuestros pecados los unos a los otros. Entonces, si hemos ofendido a otra persona con nuestro pecado, debemos pedirle perdón. Si estamos luchando con un pecado habitual que nos tiene
encadenados, entonces debemos confesárselo a un creyente maduro que nos puede ayudar. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento de la Biblia en realidad encontramos el concepto de confesar a un sacerdote y hacer penitencia. Eso es algo que viene solamente por tradición. Y finalmente la confirmación, que es el último sacramento que hemos mencionado. No encontramos una base bíblica para esto. Porque como dijimos al principio, si una persona se bautiza no como bebé, sino como creyente, entonces su fe ya está confirmada. Y no hace falta una confirmación posterior, que no encontramos en ninguna parte de la Biblia. Lo que hemos visto entonces es que la teología sacramental de la Iglesia Católica opaca a viver la simple verdad bíblica de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Interpone un montón de rituales que toman el lugar de la fe sencilla en la palabra que Dios nos ha dejado. Si entendemos que los sacramentos no nos traerán la gracia de Dios, entonces ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con una relación viva y personal con Jesús. Eso es lo que significa tener fe en Él. Tener fe es creer lo que Él dice. Es creer que hay alguien que te ama tanto que dejó el cielo para morir en tu lugar. Y que resucitó para garantizar tu vida eterna. Él ahora camina contigo y te llama a ser obediente a sus palabras. Te dice lo que realmente te conviene. Escucha tus oraciones cuando le hablas. Y un día va a regresar para llevarte a estar para siempre con Él. Esa fe personal en Jesús, esa confianza en Él, eso es lo que trae la gracia de Dios a nuestras vidas. Por eso la pregunta más importante que nos podemos hacer es esta: ¿estoy confiando en Jesús? No es cuestión de estar en una iglesia o en otra. Es cuestión de tener una fe personal, un compromiso, una entrega personal a Jesús. Porque por esa fe nos llega la gracia de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el amor que tú nos has mostrado, la paciencia, Señor. Gracias por Jesús. Te pido ahora que en estos momentos, antes de que regresemos, Señor, al afán de la vida y andemos para acá y para allá, Señor, que podamos meditar en estas cosas y entenderlas bien. Y si hay alguien aquí, Señor, que todavía no conoce a Jesús de manera personal, te pido que le abran los ojos y le hagas entender lo que esto significa. Y te pido esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.